Anabel Hernández, periodista connotada, muy metida en temas de inseguridad y de violencia. Anabel, como siempre, un gusto poder platicar contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gusto en saludarlos. Muchas gracias, Anabel. A ver, con tu experiencia, ¿cómo dimensionar lo que es este atentado? Yo no recuerdo, no sé si tú lo recuerdes, algún atentado de este calibre en la Ciudad de México. ¿Qué significa? ¿Qué mensaje da? Bueno, no olvidemos que claro que ha habido atentados y ejecuciones terribles en la Ciudad de México contra funcionarios públicos. Justamente cuando Omar Harfuch ya trabajaba en el equipo de Genaro García Luna, en el Ajá. 2008 hubo todas estas ejecuciones a gente muy cercana a Genaro García Luna en cafeterías, en calles, en vecindades, como Roberto Velasco, José Aristeo Gómez, Edgar Millán, Igor Labastida. Estuvo la ejecución, por ejemplo, también en vía pública, muy violenta, contra el general Mario Arturo Acosta Chaparro en el 2012. Ahora, en este caso, sí, ha habido atentados serios armados contra otros funcionarios públicos en la Ciudad de México en la historia reciente. Así que en este sentido no es un acto del todo inédito, sin tomar en cuenta todas las balaceras que hay en la Ciudad de México en gobiernos pasados y en el actual, ¿no? Donde la gente Ajá. ya hay disparatorias directas en diversas colonias. Entonces, no podemos decir que es un acto realmente, totalmente, por desgracia, único o nunca antes visto. Inédito. Ajá. No se puede Ajá. decir eso. Sí, Honestamente, no se puede decir eso. a ver, déjame dimensionar y confío, por supuesto, ahora que acabas de hacer esta recapitulación. Yo, insisto, no recuerdo a un funcionario en funciones, ¿sí? Con el encargo que tiene García Harfuch, yo no recordaba un atentado como estos. No lo recordaba. Y bueno, y al igual bueno, no al igual que tú, pero ya tengo mis años en esto. Pero sí, evidentemente, aquí el punto, Anabel, el punto es, ¿qué mensaje nos da? ¿Cuál es lo que nos debe de poner en alerta, no? Pues mira, yo pienso que tal vez mi intervención pueda sonar para algunas personas incómoda, pero yo pienso que en este tipo de casos, periodistas y gobierno debemos mantener la calma y no hacer juicios ni de un sentido ni otro. Decir que son repercusiones por el gran trabajo que el señor Harfuch ha hecho en la policía capitalina me parece precipitado, porque Uh-huh. todavía no sabemos Totalmente de acuerdo. cuál es el móvil del ataque. Yo recuerdo, por ejemplo, con el señor Edgar Millán, que era nada más y nada menos el coordinador regional de la Policía Federal, era el jefe de todas las operaciones nacionales de la Policía Uh-huh. Federal en el 2008. Un hombre muy cercano a Genaro García Luna. Cuando él fue ejecutado en una vecindad de la Ciudad de México, yo recuerdo cómo decían que era un héroe, incluso le hicieron un homenaje de héroe cuando hicieron las exequias. Sin embargo, después, en los juicios que se han llevado a cabo en Estados Unidos, sabemos con claridad que el señor Edgar Millán no había muerto por ser un héroe. No es que alguien pueda celebrar la muerte o el atentado contra ninguna persona, por supuesto que no. Pero el tema es que el señor Edgar Millán había sido asesinado por un grupo de delincuencia organizada porque los había traicionado, porque había cambiado de bando, porque había recibido sobornos de unos y cambiado a proteger a otros. Entonces estamos hablando de que, no digo que sea este el caso, por supuesto, por eso pienso que debemos de ser muy cautos en esperar a que sean las autoridades correspondientes las que digan el móvil. Sería bueno también saber, por ejemplo, los nombres de estos dos funcionarios que lo acompañaban. Él estoy viendo en su Twitter, dice amigos suyos. Bueno, pues que nos digan los nombres de los amigos suyos. Tal vez también podrían darnos una pista de quiénes eran, cuál era su perfil, si el atentado tal vez era contra ellos y no contra el señor Harfuch. Me refiero, aún es precipitado tanto condenar diciendo que
que fue el crimen organizado o afirmar que es por su gran trabajo y porque es un héroe. Me parece que lo que se puede condenar, por supuesto, de manera unánime es que este tipo de ataques no pueden llevarse a cabo. Estamos viendo las consecuencias, una civil que por desgracia perdió la vida, ¿no?, que genera este tipo de atentados, una mayor preocupación de los ciudadanos de la Ciudad de México, de la inseguridad constante, rampante que existe en la ciudad. Y bueno, por supuesto, el atentado es condenable, sea por una razón o sea por la que sea. Es condenable. Los grupos de delincuencia organizada, que evidentemente quien puede armar un ataque así, y ahora tendríamos que analizar realmente cómo se llevó el ataque, porque de acuerdo a la información que yo estoy recibiendo y de las fotografías de esta camioneta, de este vehículo en el que se presume viajaba el señor Harfuch con toda su escolta, es un vehículo que, dado el rango que tenía el señor Harfuch, estaríamos hablando que debe haber sido una camioneta de al menos un blindaje número 7. Eso significa que para que las balas hayan penetrado y hayan matado a sus escoltas, a dos de sus acompañantes, amigos, dice el señor Harfuch, y que lo hayan herido a él, estamos hablando que fue un ataque de larga duración, con balas probablemente muy especializadas para poder romper el blindaje de los vidrios o de la carrocería y haber logrado el cometido, que era herirlo y bueno, seguramente, muy probablemente asesinarlo. No lo sabemos todavía realmente cuál era el objetivo final de este ataque, si era solo herirlo, dar un mensaje o asesinarlo. El tema es que para haber hecho lo que hicieron, quien lo haya hecho, evidentemente se requería un armamento muy especializado. Tan es así que a mí me llama la atención que sea la Fiscalía General de la Ciudad de México quien lleve a cabo esta investigación. Porque si nos damos cuenta al menos lo que se conoce ahora, del tipo de armas de que se utilizaron y el modus operandi, estaríamos hablando de armas del uso exclusivo del ejército, que simplemente por ese hecho tendría que ser una investigación que pasara a manos de la Fiscalía General de la República y no de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Que además a mí me parecería de manera mucho más imparcial que fuera una fiscalía ajena a la de la Ciudad de México que hiciera una investigación de esta magnitud. Sí, bueno, de hecho, y coincido contigo, debe de ser la Fiscalía General de la República quien lleve esta investigación. Seguramente lo harán en breve, pero por el momento le tocó a la Fiscalía de la Ciudad de México. A ver, está con nosotros Víctor Hugo Hernández y yo quisiera, antes de pasarle la estafeta, tú tocaste un tema que me parece espinoso. Ok, no podemos entreverar ni posicionar que pudo haber sido una cosa o la otra, pero tocaste el tema de García Luna, tocaste el tema del trabajo de Harfuch con García Luna, de los atentados durante la época de García Luna, y bueno, pues entonces surgió la pregunta, ¿tendrá algo que ver con García Luna? Yo me parece que tampoco yo quisiera ser muy responsable, no quisiera especular en absoluto. Yo, y lo he dicho públicamente, no es una cosa que ahora vaya yo a retractarme ni mucho menos. Cuando el señor Harfuch fue nombrado secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, yo levanté la voz, hice artículos, hice entrevistas, señalando que era extraño que el señor Harfuch tenga ahora esta posición, cuando el propio presidente de la República había anunciado que iban a limpiar al gobierno de la gente de García Luna. El señor Harfuch realmente le debe su carrera a García Luna. Él entra en el 2008, de la nada, de la iniciativa privada, entra en el 2008 a la Policía Federal e inmediatamente lo nombran coordinador de la Policía Federal en el Distrito Federal, cargo que tuvo de 2008 a 2012. No quiero hacer ningún tipo de señalamiento más, excepto de decir que justamente en esta época, de 2008 a 2012, el cártel de Sinaloa tenía como base de operaciones, además de Culiacán, la Ciudad de México. Yo lo acabo de publicar en mi libro El Traidor. Tuve acceso al diario del hijo del Mayo Zambada, de Vicente Zambada Niebla, donde él hablaba de todas las reuniones que se llevaban a cabo del cártel en la Ciudad de México, de cómo controlaban el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, solo para dar una información, para darle un contexto, quien era encargado de la Policía Federal en esos años,
de toda la Policía Federal en la Ciudad de México era justamente el señor Harfuch. Después, el señor Harfuch, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, perdura ahí, se mantiene en la Policía Federal, como muchos otra gente de Genaro García Luna, y podría yo dar aquí muchísimos ejemplos, y él lo mandan al estado de Guerrero. Él estuvo ahí, de acuerdo a su propia declaración patrimonial, del 2013 al 2016. En 2014 recordaremos que fue el ataque y la desaparición contra los estudiantes de Ayotzinapa. El señor Harfuch, su base de operaciones estaba ahí en Chilpancingo. Estos hechos ocurren en Iguala, a poca distancia de Chilpancingo. Sabemos que operó la Policía Federal, no es una cosa que digo yo, ya es una cosa que ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una cosa que ya ha dicho incluso en la nueva administración del señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en aquella época, justo el jefe de la Policía Federal en aquel estado, de 2013 a 2015, fue el señor Harfuch. Entonces, después, en 2016, cuando el señor Tomás Herón, también viejo amigo y compañero de trabajo de García Luna y de todo este equipo, cuando el señor Tomás Herón es removido del cargo por las razones que conocemos, porque había acusaciones cegas de que había manipulado justamente la investigación contra los 43 estudiantes, sobre los 43 estudiantes desaparecidos, y la investigación sobre el ataque contra los estudiantes aquel 26 de septiembre en Iguala Guerrero, bueno, quien lo sustituye es justamente el señor Omar Harfuch, que habríamos que decir que durante todo aquel periodo que estuvo encargado de la Agencia de Investigación Criminal, pues tampoco hizo nada respecto a estos policías federales que habían participado en el ataque contra los estudiantes. Por desgracia, habían quedado protegidos hasta esta nueva administración que está haciendo una nueva investigación y que ha sacado algún tipo de conclusiones. Incluso ya giró órdenes de aprehensión contra el señor Tomás Herón y otros actores importantes de esos hechos en Iguala. Entonces estamos hablando simplemente dar el perfil de quién es este señor Omar Harfuch, por lo cual me parece que lo más prudente es esperar a lo que digan las investigaciones. Me parece también, y no sé cuál sea la opinión de la señora Claudia Sheinbaum, de que el propio Harfuch, ahí herido, imagino, ¿no?, en el hospital, está dándose el tiempo de dar algunos mensajes por Twitter, culpando ya, de acuerdo a lo que dicen las redes sociales, al Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, al menos que se hayan comunicado con él, a menos que haya habido algún tipo de intercambio de mensajes hablados en esa balacera, porque si no es difícil o prematuro poder decir quién había orquestado el ataque, a menos que lo sepa porque habló con ellos o tuvo algún tipo de información extra. Así es. Anabel, tengo una pregunta. En base a toda esta relación detallada que nos has dado sobre este personaje, que ciertamente es un personaje controvertido, por decirlo menos, Omar García Harfuch, se infiere entonces, en base a esos análisis que tú has hecho, que Omar García Harfuch debería estar siendo investigado en este momento, más que estar ocupando una posición de alto nivel. Yo sé que será inoportuno repetirlo en este momento, pero sí. De hecho, no soy la única que ha señalado esto. Con el señor Omar García Harfuch fue nombrado en este cargo en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal los propios padres de los estudiantes sobrevivientes y de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa levantaron la voz y dijeron: ¿cómo es posible que este policía ahora esté ascendido de esta manera, cuando aún debe muchas explicaciones de lo que pasó aquellos días en Iguala? Porque el señor Harfuch, y yo tengo copia, y en el informe de la propia Comisión Interamericana también tienen ellos sus propios documentos, de que hubo intercambios de oficios entre los policías y de la base de Iguala y el señor Harfuch en aquella época, justo cuando antes y después del ataque contra los estudiantes. Entonces, bueno, por decirlo menos, ahí en el caso concreto de lo que ocurrió en Iguala, aún hay cosas que preguntar y que clarificar. Otra cosa que sería bueno que clarificara el señor Harfuch es por qué nunca ha hecho su declaración patrimonial pública. Lo que hace cada año
desde que entró en 2008 al servicio público en la Policía Federal con García Luna, hasta el año pasado, es decir, ya en la 4T, en los tiempos de la 4T, cuando el presidente de la República afirma que un funcionario público tiene de ese rango tiene la obligación de hacer públicos sus bienes, bueno, no los ha hecho públicos. No solo eso, en la última declaración patrimonial que rindió en 2019, digo declaración patrimonial porque hacen todo el esquema, son los bancos de datos públicos que tiene la Secretaría de la Función Pública Federal, y ahí dice los diferentes cargos que ha ocupado el funcionario público, y después en una línea dice el señor Harfuch, no consiento hacer pública mi declaración patrimonial. De acuerdo a los reglamentos, a la propia normatividad impuesta por el presidente, debió haberla hecho. No solo eso, el propio señor Harfuch, y aquí puede ser una cosa interesante, el propio señor Harfuch en este informe que da la Secretaría de la Función Pública, señala que tiene un conflicto de interés. ¿Eso qué significa? Que así como era en ese momento subprocurador en la Fiscalía General de la República, tenía al mismo tiempo en paralelo otra actividad privada, empresarial, que podía significar un conflicto de interés a su gestión como servidor público. Solo que el señor Harfuch dijo que no quería hacer público la razón del conflicto de interés. Entonces estamos hablando de un funcionario simple y sencillamente que pienso importante decir que tiene este perfil. Anabel, para terminar mi participación y darle voz a Paco, he leído con interés algunos de tus libros, El Traidor, que es un libro estupendo, te felicito por ese trabajo periodístico, gracias. Los Señores del Narco, entre otros también, y en todos me queda la impresión, después de leer estos libros, que la historia de México ha sido una eterna historia de vínculos siempre entre autoridades policíacas y crimen organizado, tal vez de un bando, tal vez de otro bando, pero difícilmente encuentras policías que simplemente estuviesen destinados a servir para proteger a la sociedad, sino siempre al servicio de un bando o al servicio de otro. Toda esta historia, lo que está ocurriendo, ¿la podríamos entender bajo este contexto, esto que te acabo de mencionar, Anabel? Yo necesito y tengo la obligación de ser muy cuidadosa en esto. Yo no puedo decir exactamente que esa es la razón porque se le ha atacado de esta manera a este ciudadano Omar Harfuch. Lo que sí puedo decir es que efectivamente hay una larga cadena de complicidad de los viejos mandos de la Policía Federal en los tiempos de García Luna, mandos que solaparon esa corrupción, que crecieron bajo la sombra de esa corrupción, protegidos en ese círculo muy cercano de García Luna. Solo realmente la gente muy cercana llegaba a ser coordinador estatal. Estamos hablando que el señor Harfuch fue coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México desde que llegó. Desde el día en que llegó, lo nombraron, le dieron ese nombramiento en el cual duró durante todo el periodo de García Luna hasta el 2012, que terminó el gobierno de Felipe Calderón. Entonces estamos hablando de que yo no puedo afirmar nada excepto que el señor García Harfuch formaba parte de ese equipo. Y hoy tenemos en el juicio contra el Chapo Guzmán, en el juicio contra Iván Reyes Arzate, un importante jefe policíaco también de la Policía Federal, también de aquellos tiempos de Harfuch, García Luna y todos estos, que también está ya detenido en Nueva York, donde se le acusa directamente de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, donde el propio narcotraficante, el Grande, testifica en una corte de Chicago que vio como Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y otros funcionarios de la Policía Federal se reunían con los capos en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Y bueno, tenemos ahora al señor García Luna, que no es un mito, es un hecho, está ahora encarcelado en Nueva York, justamente acusado por narcotráfico y por haber protegido a estos carteles. Te agradezco, Anabel. Le doy voz a Paco. Paco. Gracias, Víctor. Ya nada más para cerrar, a ver, en todo este entorno, yo te preguntaría, Anabel, llevamos 18 meses con la administración del presidente López Obrador, la inseguridad no ha bajado,
y sí ha crecido. ¿Cómo ves el futuro? Yo lo que, yo lo que he señalado durante todos estos meses es que, por desgracia, independientemente de de las buenas intenciones que pueda tener el señor Andrés Manuel López Obrador, hay muchas cosas que observar, que el método que están siguiendo, que las prioridades que están siguiendo, desde mi punto de vista como periodista, pienso que no son las correctas en el combate al crimen organizado. Pero tal vez la deficiencia mayor de este gobierno es que justamente sigue recurriendo a los viejos policías de los antiguos sexenios que nunca dieron ningún resultado. Independientemente de lo que se pueda decir de García Luna y de todo ese equipo que permaneció en el gobierno, aunque se fue García Luna, si hay algo que podemos decir, y que eso no es una especulación, es que no hicieron bien su trabajo. No fueron eficaces. El señor Harfuch no pudo combatir la delincuencia organizada en el Distrito Federal cuando fue el encargado de 2008 a 2012. Al contrario, en esa época el cártel Sinaloa operaba a sus anchas en la Ciudad de México. Cuando estuvo en Guerrero ocurrió ahí esta tragedia contra los estudiantes, ¿no? Donde ahora tenemos todavía a estos estudiantes desaparecidos. Y bueno, por decirlo menos, es un funcionario público que no había sido eficaz, como ocurre con muchos otros funcionarios públicos que están ahorita en este gobierno. Yo repito, quiero ser muy sensible al respecto. Lo que sucedió esta mañana es una tragedia, es una cosa que debe resolverse y debe castigarse hasta sus últimas consecuencias, pero los ciudadanos tenemos el derecho de saber cuál fue el móvil del ataque, quiénes murieron y quiénes participaron, y por qué el señor Harfuch sabe quiénes fueron, si todavía ni siquiera empieza la investigación. Anabel Hernández, como siempre, un placer platicar contigo y que nos des luz en muchas cosas ahora con este atentado. Te agradecemos mucho, como siempre. Gracias.